Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a continuar con las actividades del presente año lectivo dentro del área de geometría 2. Ya habíamos iniciado nuestras actividades con la unidad 1, que es el trabajo práctico individual. Hoy continuamos con la unidad 2, que corresponde a ángulos en el espacio. Bien, nos decía Gaspard Monge, todo lo que hago por medio del cálculo lo puedo hacer también con regla y compás. Esto nos da la idea o el mensaje de que tanto los procesos del análisis matemáticos también pueden ser realizadas mediante las representaciones gráficas. Quiero resaltar con esto la importancia de los gráficos en geometría y más todavía en geometría del espacio. Tenemos en geometría del espacio figuras con tres dimensiones que tenemos enfrente un gran desafío, que es la representación gráfica de estas figuras en tres dimensiones en una superficie de dos dimensiones. O sea, figura del espacio en una hoja o en una pizarra. Bien, cabe también mencionar de que los gráficos no deben ser considerados como un mero formalismo para cumplir con un proceso o con un requisito propio de la actividad que estamos realizando, sino que el gráfico debe ser realmente sustancioso en el sentido de que debe aportar una claridad en el análisis de un planteamiento determinado. Entonces el gráfico me tiene que servir para poder entender, para poder analizar las partes de un problema en una representación. Si el gráfico no sirve para este fin, entonces no hay necesidad de hacer una representación gráfica. Bien, decía Gaspard que existen diferentes sistemas de representación que sirven para representar figuras del espacio en un plano. Hoy en día sabemos que existen software que facilitan realizar los cálculos y son muy dinámicos. Nos permiten analizar todas las partes de una representación. Pero no nos olvidemos de que en algún momento dado vamos a encontrarnos con situaciones tales como una figura del espacio dibujado en una superficie plana, como son los planos utilizados en las construcciones. Y no solamente eso, tenemos que analizar situaciones problemáticas resueltas por otros problemas utilizando gráficos en 3D dibujado en 2D, valga la redundancia. Bueno, comenzamos con la parte teórica. Vamos a analizar lo conceptual de un ángulo en el espacio, específicamente el ángulo diedro. Un ángulo diedro está formado por dos semiplanos, podríamos decir, pero es más comprensible si hablamos de porción del espacio comprendido entre estos dos semiplanos. Consideremos el semiplano P y el semiplano Q. Ellos tienen una intersección, que es una recta, y toda la porción del espacio comprendido entre ellas viene a ser el ángulo diedro. Un ángulo diedro se puede nombrar, se habla de notación de ángulo diedro, entonces se puede nombrar utilizando los nombres de los semiplanos y la recta, que es la intersección de los dos semiplanos. Entonces tenemos esta notación, que es nombrar el plano P o el semiplano P, luego la recta AB y el otro semiplano Q. O sencillamente indicando que se trata de un diedro. Entonces diríamos el diedro AB y ya queda perfectamente definido. Pero si solo ponemos AB, no vamos a poder discriminar o entender perfectamente, no va a estar definida perfectamente porque puede tratarse de un segmento, una recta, ¿verdad? O cualquier otro ente geométrico. Bueno, tenemos el ángulo correspondiente, el ángulo plano correspondiente a un ángulo diedro. Es de suma importancia entender este concepto también. Tenemos acá el ángulo diedro RABN y su ángulo rectilíneo o ángulo plano correspondiente, que se forma mediante una semirecta que tiene su origen en la recta intersección AB
y es perpendicular a ella. Además, está contenida en el semiplano R. Eso debe ocurrir con las dos semirrectas que forman este ángulo. Entonces, uno, que sea perpendicular a la recta intersección y esté contenida en ambas caras del diedro. Entonces ahí se forma lo que llamamos ángulo plano o ángulo rectilíneo de un diedro. Luego vamos a ver la clasificación de los diedros. Los diedros se pueden clasificar según su medida y según su relación con otro diedro. Primeramente, lo que es medida de un ángulo diedro. La medida de un ángulo diedro es la que corresponde a su ángulo plano o su ángulo rectilíneo. Si hablamos de congruencia de ángulos diedros, hablamos de las medidas de los ángulos planos o ángulos rectilíneos correspondientes a cada una de ellas. Bien, nuestra clasificación, como ya les había mencionado, puede estar de acuerdo a la medida del diedro o de acuerdo a su posición con respecto a otro ángulo diedro. Vamos a decir a partir de ahora diedro y debemos de entender de que estamos refiriéndonos a un ángulo diedro. Tenemos entonces el diedro agudo. Esta clasificación es análoga a la clasificación que se tiene en geometría plana. Entonces tenemos un ángulo diedro cuya medida es menor a 90 grados, un ángulo diedro recto cuya medida es 90 grados, también un diedro obtuso, un ángulo cuya medida es mayor que 90 grados y menor que 180 grados, un ángulo diedro llano, un ángulo que mide 180 grados, y luego tenemos la clasificación de acuerdo a la posición de los ángulos. Entonces tenemos el diedro consecutivo, ¿verdad?, que está formado por dos diedros que tienen un plano en común. Luego tenemos el diedro adyacente, que también es un consecutivo, pero la diferencia es que esos planos o semiplanos que no son consecutivos forman un plano. Bien, también tenemos los planos perpendiculares y oblicuos. Los perpendiculares son aquellos que forman ángulos de 90 grados o ángulos rectilíneos de 90 grados, y los que no forman, los que se cortan y no forman ángulos de 90 grados, entonces son llamados diedros oblicuos. Bien, vamos a ver la demostración de algunos teoremas relacionados a los ángulos diedros. Comenzamos con este teorema que dice: si una recta es perpendicular a un plano, entonces todo plano que contenga a la recta será perpendicular al plano dado. Recordemos que un teorema debe estar enunciado en condicional para facilitar identificar la parte de la hipótesis y la tesis. Entonces, también, como les decía, es de suma importancia la representación gráfica para poder entender. Y también en el caso de los teoremas, los gráficos ayudan a construir o elaborar la hipótesis y la tesis y toda la demostración, porque se va a utilizar las notaciones que se tienen en el gráfico. Entonces acá en el gráfico tenemos un plano. Comencemos con un plano, ¿sí? Entonces acá nos dice, si una recta es perpendicular a un plano, recta perpendicular a un plano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esa es la hipótesis. Entonces tenemos OC. OC es una recta perpendicular a Q, al plano Q, en el punto O, y P, un plano cualquiera que contiene a OC. Este es un plano entonces cualquiera que contiene a OC. Eso es lo que tenemos como hipótesis, que nos pide demostrar que el plano P es perpendicular al plano Q. Bien, comenzamos entonces con la demostración. Dentro de la demostración tenemos entonces que AB, que es la recta intersección de ambos planos. Por hipótesis también tenemos que OC es perpendicular a Q. Acá está, en la hipótesis. Luego OC entonces es perpendicular a AB por definición de rectas
perpendiculares a un plano, y sea OD una recta del plano Q perpendicular a AB. Se traza entonces OD perpendicular a AB y que esté contenida en Q. Así tenemos el ángulo COD. COD es un ángulo plano diedro, ¿sí? Del diedro CABD, que es el que contiene a ese diedro, ¿sí? Determinado por los planos P y Q, pero CO es perpendicular a OD, ya que CO es perpendicular a Q. Y en consecuencia, el diedro CABD, que es el que contiene a este ángulo diedro, a este ángulo rectilíneo, perdón, es recto y el plano P es perpendicular al plano Q. Entonces así se demuestra este teorema que habla de la perpendicularidad entre rectas y planos también. Pasamos a otro teorema que nos dice si dos planos son perpendiculares, entonces toda recta situada en uno de ellos es perpendicular a su intersección, es perpendicular al otro plano. Vuelvo a decir, si dos planos son perpendiculares, entonces toda recta situada en uno de ellos y perpendicular a su intersección es perpendicular al otro plano. ¿Hasta dónde va la hipótesis? La hipótesis entonces tenemos de acá hasta acá. Esto es lo que se sabe. Se sabe que dos planos son perpendiculares y que una recta está situada en una de ellas y es perpendicular a la intersección. Y lo que tenemos que demostrar de que es perpendicular al otro plano también. Bien, entonces tenemos nuestro gráfico acá que nos va a ayudar para construir nuestra hipótesis y tesis. En la hipótesis entonces escribimos que P y Q son dos planos perpendiculares, ¿sí? Y CD es la intersección, ¿sí? CD es la intersección. También podemos ya escribir que AB es la recta que está contenida en P y es perpendicular a esta recta CD en el punto B. Esa entonces es nuestra hipótesis. Nuestra tesis nos dice que AB es perpendicular a Q, que es lo que tenemos que demostrar. Dentro de la demostración tenemos una parte de la hipótesis. Hay que mencionar siempre la parte de la hipótesis para tener una base y en base a eso, valga la redundancia, ir construyendo los razonamientos y los justificativos lógicos. Bueno, entonces en el plano Q, trazamos DE que es perpendicular a CD. O sea, una recta que es perpendicular a la intersección. Luego, como AB es perpendicular a CD por hipótesis, el ángulo ABE es el ángulo plano del diedro PCDQ, que es por definición de ángulo rectilíneo de un ángulo diedro. Bien, entonces, siendo el plano P perpendicular al plano Q, por hipótesis, sabemos, entonces el diedro es recto. Esto es 90 grados. Por lo tanto, este ángulo es un ángulo recto. Y como es un ángulo recto, podemos decir de que BE es perpendicular a P. Y AB también es perpendicular a Q, que es lo que queríamos demostrar. Muy bien. Bueno, veamos lo que es un plano bisector y un teorema. En un diedro es un semiplano que lo divide en diedros congruentes. Este teorema nos dice que todo punto situado sobre el semiplano bisector de un diedro equidista de las caras del diedro. Es un teorema análogo a la bisectriz, teorema de la bisectriz en geometría plana. Entonces acá tenemos nuestro plano N, nuestro plano M, que forma un diedro NABM, y el plano S, que es el plano bisector. Bueno, entonces consideramos un punto en el plano S
y trazamos perpendiculares a los dos planos. Y luego trazamos también OP y las otras líneas para formar estas figuras planas, ¿sí? Como son perpendiculares, quiere decir que forman triángulos rectángulos, ¿sí? Al trazar estas perpendiculares, ¿ok? Bien, así tenemos entonces que este ángulo, el ángulo QOR, es un ángulo del plano diedro, y OP su bisectriz. De donde por geometría plana tenemos que este plano QPR, ¿verdad? De este ángulo tenemos que PQ es congruente o tiene la misma medida que PR. ¿Sí? Y si son de la misma medida, quiere decir que están a la misma distancia. Si están a la misma distancia, entonces ya queda demostrado que equidistan de las caras. Cualquier punto trazado acá va a equidistar de las caras del diedro. Bueno, pasamos a la resolución de problemas. Vamos a ver unos ejemplos. Dentro de la resolución de problemas tenemos el ejemplo 1. Dice, dado un diedro REFQ y un plano P interior, se traza PA, PB y PC perpendiculares a las caras R, a la arista EF y a la cara Q respectivamente. Si PA es igual a PB sobre 2 y es igual también a PC sobre raíz de 2, hallar la medida del diedro. Tenemos que hallar la medida del diedro. En la solución vamos a considerar el diedro y tenemos acá los segmentos PA, PB y PC que se trazan respectivamente perpendicular a esta cara, PC es perpendicular a esta cara y PB es perpendicular a la arista del diedro. Y ahí también tenemos las longitudes de cada uno. Bueno, si tenemos esta igualdad, vamos a nombrar como una constante A, ¿verdad? Estas relaciones de donde podemos sacar de que PA es igual a PB es igual a 2A y PC es igual a raíz de 2. Luego, como EF es perpendicular a EA y es perpendicular también a PC, entonces estas figuras están en un mismo plano. ¿Sí? Están contenidas en un plano. Se observa entonces que estos son triángulos notables. ¿Por qué son triángulos notables? Por las longitudes de sus lados. ¿Sí? Entonces, como son triángulos notables, se puede ya tener la medida del ángulo PBA. Este ángulo es de 30 grados por triángulo notable. ¿Sí? Y PBC también es un triángulo notable. ¿Sí? Por la longitud de su cateto y la hipotenusa se puede saber de que es un triángulo notable de 45 grados. Entonces es el ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces tenemos que la medida del diedro es igual a la suma de este ángulo más este ángulo, que nos da la medida del diedro, o en otros términos es la medida del ángulo rectilíneo. Sumando tenemos que es 75 grados, que es la medida del ángulo diedro que nos pedía ya. En nuestro segundo ejemplo vamos a ver un triángulo que es un triángulo rectángulo recto en V. Tenemos MP que es igual a MQ y es igual a. Del vértice M se levanta un segmento MS perpendicular al triángulo y tal que MS sea igual a sobre raíz de 2. Hallar el área del triángulo QSP. Bueno, para la solución entonces tenemos este gráfico en donde anotamos todos nuestros datos, ¿sí? El triángulo PMQ que está en este plano de la base. Luego tenemos los segmentos MP y MQ que son iguales a A. Después se levanta una perpendicular desde M hasta S. Y unimos acá
estos segmentos, ¿sí? De ahí tenemos que ms también es un valor conocido y nos pide hallar el área de este triángulo que está indicado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a identificar primero? ¿Cuál es nuestra incógnita? ¿Sí? El área del triángulo QSP. Entonces se traza MH, que es la altura relativa a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Por el teorema de las tres perpendiculares también sabemos que SH es perpendicular a PQ. Y como este de la base es un triángulo rectángulo isósceles, se puede saber la medida de MH por el teorema de Euclides. Entonces sabemos que MH es a raíz de 2 sobre 2. Y por lo tanto el área que estamos buscando es igual a base por altura sobre 2. ¿Sí? Esta base que está acá se puede también hallar por el teorema de Pitágoras, aplicando a este triángulo rectángulo, que es la hipotenusa, entonces es base por altura sobre 2. Bien, del triángulo SMH, que es un triángulo rectángulo, sabemos que al aplicar el teorema de Pitágoras encontramos que h es igual a a. Por lo tanto, el área que estamos buscando es a al cuadrado por raíz de 2 sobre 2. Bien, espero que estos ejemplos les sea útil para desarrollar las actividades que tienen como tarea en la plataforma. De hecho, que vamos a estar recibiendo las consultas por los diferentes medios que ustedes crean conveniente para poder llevar adelante este proceso y puedan ustedes, por sobre todas las cosas, desarrollar sus capacidades, que es la de plantear situaciones y resolver situaciones problemáticas. Les deseo éxitos y estamos a las órdenes.